Regresamos a la última declaración que encontramos del apóstol Pablo a los Efesios. Particularmente vamos a ver la última declaración en relación a ese conflicto que tienen los creyentes en contra del diablo, los principados, las potestades, los poderes de este mundo de tinieblas, las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y si recuerdan, nuestro Señor mismo sufrió en su carne ese mismo conflicto. Fue tentado en todos los puntos como nosotros, y el diablo lo atacó y todos estos poderes fueron usados en contra de él. Y usted y yo, por ser cristianos, significa que estamos involucrados también en esa lucha y en ese conflicto. Si usted no es cristiano, pues no tiene que pelear contra el diablo o contra estas huestes o potestades de maldad, porque es un hijo de Satanás. Pero a los que hemos creído en Cristo como Señor y Salvador, los que son creyentes están en una lucha permanente en contra del diablo. No hay un peor error que creer que porque es cristiano ha terminado con todas las dificultades y problemas. Eso está lejos de la realidad. De hecho, es todo lo contrario. A sus problemas que ya debe tener se suman más cuando usted se convierte al cristianismo. Ahora que son cristianos, debe esperar ataques contra ustedes de una manera que nunca antes había conocido o que habría experimentado. Pero gracias a Dios le damos, porque Él no nos deja solos. Él nos capacita para que tengamos éxito en esta lucha. Y ahora Pablo nos da una exhortación final en ese sentido. Leámosla, está en el versículo 18 y vamos a leer todo el fin del capítulo. Con toda oración y súplica orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y orad por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer mi temor, el misterio del Evangelio, sin temor el misterio del Evangelio. Por lo cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hablé con denuedo como debo hablar. Pero a fin de que también vosotros sepáis mi situación y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro en el Señor, a quien he enviado a vosotros precisamente para esto, para que sepáis de nosotros y para que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. Esta es la última porción de la carta a los Efesios. Y hoy tomaremos el versículo 18 y la semana entrante tomaremos los otros versículos. Leamos otra vez el versículo 18. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Cuál es el significado de esta exhortación? ¿Cuál es la relación de este orad en todo tiempo con lo que hemos estudiado acerca de la armadura? Primero hay que decir es que no es una pieza adicional de la armadura. Algunos así lo ven. La pieza final, dicen, esa es la oración, esa es la pieza final de la armadura. Pero no es muy convincente por la razón de que en todos los demás casos, en todas las demás partes o piezas de la armadura, el apóstol ha seguido una analogía de un soldado cristiano y lo ha seguido de forma muy cuidadosa. Y él tiene en su mente este soldado y toma las diversas partes de la armadura, toma el delantal, la coraza, las sandalias, el escudo, el yelmo que es el casco y la espada. Y todas esas son piezas reales de la armadura de un soldado. Pero ahora, con la oración, no hay mención de ninguna porción de la armadura aquí. Y eso sería suficiente para decidir el asunto. El apóstol ha descrito 6 piezas de la armadura. Y esa es la imagen de la armadura de Dios. Y además, no hay ninguna referencia en estos textos o a alguna protección
de alguna parte del cuerpo o de su conjunto. Entonces, la pregunta que nos hacemos, ¿cuál es la conexión de este versículo con la armadura? La conexión es esta. La oración en el Espíritu es algo que tiene que hacer y seguir haciendo al mismo tiempo que se pone o que usa toda la armadura. Pablo ha dicho en los versículos anteriores que existen estas piezas separadas de armadura. Les dice, póngaselas y tómelas y úselas correctamente. Pero además de todo esto, siempre y en todo momento y en toda circunstancia siga orando, es lo que le está diciendo. De hecho, todo lo que tiene que hacer debe hacerse en el Espíritu y en esa actitud de oración constante. Eso significa entonces que la armadura de Dios que nos ha proporcionado no puede ser usada excepto con una comunión con Dios. La armadura de Dios provee para usted y para mí, o esa armadura que Dios nos da, no debe verse como algo mecánico, como algo mágico. El peligro, la tentación es sentir que mientras se ponga esta armadura no hay nada más que hacer y que todo está bien. Pensar en la armadura en sí misma los va a proteger. Y si se la ha puesto, entonces muchos dicen, bueno, ya me la puse, ahora me relajo. Puedo dejar de lado todo, puedo dejar de lado la oración. Pero eso es exactamente lo contrario a lo que está diciendo el apóstol acá. Pensar de esa manera significa que ya perdió. La armadura y la oración van de la mano en una relación que es indisoluble. Cada pieza de la armadura, por excelente que sea, no basta. Y no le servirá ninguna de estas piezas a menos que siempre y en todo momento esté en una relación viva con Dios. Reciba esa fuerza que Él le da y ese poder que se recibe por medio de la oración. ¿Recuerdan las piezas? Ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, en todo momento tomando el escudo de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos encendidos del enemigo. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Sin embargo, así tenga todas estas cosas, todavía puede fracasar y ser completamente derrotado. En otras palabras, no puede confiar ni siquiera en estas cosas por sí mismas. E imaginar que porque las tiene, nunca va a caer y nunca va a fallar. Para decirlo de una forma diferente, lo que el apóstol está diciendo es que incluso la sana doctrina no es suficiente. Debe sí tener una sana doctrina. Deben tener todas las piezas de la armadura de Dios. Y está mal si no las tiene. Y también es cierto que no puede luchar contra el diablo con filosofía. No puede luchar contra él con sus ideas o en sus propias fuerzas. Y no puede luchar contra él solamente con la verdad de Dios. El punto es que no puede luchar contra el diablo incluso con la sana doctrina, si está tratando de hacerlo en sus propias fuerzas. Es un hecho. Existe la sana doctrina muerta. Es posible que un cristiano sea un perfecto conocedor de la sana doctrina y aún haya sido derrotado y que viva una vida miserable e inútil. Hay algunos que conocen la verdad en su mente, la saben, pueden señalar errores de personas que están enseñando, de otras personas, y sin embargo su vida no tiene ningún valor para nadie porque está siendo derrotado por el diablo. Tal vez una persona esta se ha vuelto intelectualmente orgulloso de su conocimiento, de su manejo de las escrituras, de su entendimiento. Si es así, ya ha sido derrotado. Un mero conocimiento intelectual de la verdad, aunque es absolutamente esencial, no puede protegerlos contra la derrota. Lo mismo se aplica, por supuesto, a una iglesia o a un grupo de iglesias. Ha habido en la historia de la iglesia iglesias que han sido o que han tenido la doctrina correcta, pero que han sido completamente ineficaces e inútiles desde el punto de vista de evangelismo. Esto puede surgir porque tienen una falsa visión de toda la armadura de Dios.
Han comenzado con el delantal de la verdad, se han puesto todas las demás partes de la armadura, son capaces de usar la espada del Espíritu y sin embargo están paralizados por el diablo. De alguna manera u otra, su posesión de la verdad no parece tener valor. Y esto se puede ver en algunas iglesias hoy día. Son muy ortodoxas en su doctrina, son grandes conocedores de forma intelectual, pero no han llegado a conocer este mandamiento de orar en todo tiempo en el Espíritu. Esto es un hecho espantoso y de alguna manera la posición más alarmante posible en la que nos podemos encontrar. Tal vez especialmente para aquellos de nosotros que estamos luchando constantemente en contra o en favor de la verdad, en contra del error y en favor de la verdad. Puede suceder que las personas que son más conocedoras son las que menos se dan cuenta del valor de la oración. He conocido a cristianos que han estado bien familiarizados con la teología de las Escrituras y otros que conocen de una manera extraordinaria la palabra, pero que no creían o no asistían a las reuniones de oración. Y esto es más común de lo que uno piensa. Una iglesia donde asistía en el pasado, una iglesia que enseñaba buena doctrina, en un momento éramos, o en un domingo éramos un grupo bastante numeroso en el servicio, y los sábados, una vez al mes, se hacía una reunión de oración y no llegaban más que un par de personas. Eso no es entender realmente lo que el apóstol está diciendo acá. Estas personas no parecían ver la necesidad absoluta de orar en todo tiempo en el Espíritu. Esto es posible que pase, por desgracia, inclusive con nosotros acá. Se vuelven grandes conocedores, pero olvidan por completo la oración. Si esto sucede, habrá poco o ningún beneficio de la armadura. Si esto sucede, pueden llegar a convertirse incluso, o a convertir incluso la gloriosa doctrina de la salvación en simplemente algo legalista. Por eso mantenemos la oración todos los miércoles y la vamos a seguir manteniendo. Después del servicio del miércoles nos dedicamos a la oración porque eso es primordial. En el momento que dejemos de orar, ya estamos derrotados por el diablo. Así que siempre debe tener esto en mente, este poder que da la oración. Lo que el apóstol está realmente diciendo es repetir este versículo que ya había dado antes, el versículo 10 del capítulo 6. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pablo comenzó con ese mandamiento de fortaleceos. Y él sabe que después de unos versículos ya lo habrán olvidado y por eso lo repite. Lo habían olvidado ustedes. Y pronto, por eso lo está repitiendo. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y por eso el apóstol lo está recalcando. Mis hermanos y mis amigos deben ser dependientes de Dios y del Señor Jesucristo. Y debe darse cuenta que si no permanece en un contacto constante con Él y en comunión con Él, cualquier cosa que haga no le va a servir de nada. Cualquier armadura o pieza de la armadura que se ponga no le va a servir de nada. Por eso siempre debe mantener esta relación íntima y esencial con Dios. Y esto se hace por medio de la oración. No olvide que nunca uno cristiano debe dejar la oración. La oración es esencial, es parte fundamental de todos los creyentes. La oración es un verdadero deseo enviado a Dios. Puede ser un deseo de adoración a Él, un deseo de agradecimiento, de confesión, un deseo de alguna petición que se tiene, de alguna intercesión por alguna persona, un deseo de someterse a la voluntad de Dios. El pastor MacArthur lo define como una sumisión a la soberanía de Dios y nuestra confianza en su fidelidad. La oración es el medio que usamos para expresar que hay en nuestros corazones a nuestro gran y amoroso Dios. La oración no es dar información a Dios porque ella lo conoce todo. La oración nos trae a una reverente comunión con Dios,
una relación de reverencia con Él. La oración es adoración a Él. Y es el reconocimiento de que es Él el que les protege en esta lucha. El lugar dado a la oración en el Nuevo Testamento es preeminente. Solo basta con ver el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él, como Hijo de Dios, recuerden, Él es el Hijo de Dios, Él es el creador de todo lo que existe sobre este universo. Él poseía todo el conocimiento más grande de todo lo tenía Él, tenía toda la sabiduría. Y sin embargo, se apartaba para orar a Dios. Pasaba noches enteras en oración. Se levantaba antes de que amaneciera para orar a Dios y mantener esta comunión permanente con Él. Él encontró que esto era esencial en su ministerio. Y por lo tanto, no es sorprendente que Él mismo haya enseñado esto a su pueblo. Se lo dijo en Lucas 18:1 y le refería a Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. La única alternativa es orar para no desfallecer. Es la única forma de evitar el desfallecer. Siempre debe orar, de lo contrario desfallece. Así que hago una pregunta a usted en este punto. ¿Cuál es el lugar de la oración en su vida? ¿Qué protagonismo tiene la oración en sus vidas? Cuando entré al seminario, la primera clase que recibí fue una clase de oración. Algo que me pareció un poco raro al comienzo, pero con el pasar de los días me di cuenta de la importancia de esta clase, no solamente para el ministerio, sino para la vida personal de cada cristiano. El seminario prepara hombres para que conozcan la doctrina con precisión, para que la teología sea la teología correcta. Pero si se queda ahí, es como cualquier incrédulo conocedor de la Biblia. Hay muchos eruditos, conocedores de los idiomas originales, conocedores de todos los pormenores de las Escrituras, pero están desconectados con Dios. Por eso vuelvo y les pregunto, ¿qué papel juega la oración en sus vidas? ¿Cuán esencial es la oración para usted? ¿No se dan cuenta de que sin ella desfallecen? ¿Ora usted de la manera que el apóstol les está exhortando aquí? Mis hermanos, su carácter es probado de acuerdo a su vida de oración. Si lleva una oración vibrante, eso está marcando quién es usted. Podría decir que es más importante que el conocimiento y la comprensión de la verdad. No estoy restando importancia al conocimiento. De hecho, cada día de la semana yo mismo me la paso leyendo, estudiando, escribiendo las verdades. Trato de poner en forma clara las verdades que están en las Escrituras. Eso es de vital importancia, pero solo hay una cosa que es más importante y es la oración. Yo les pido a los hermanos cada miércoles que oren por la preparación del sermón del domingo. Y yo mismo oro pidiéndole a Dios que me ayude. Inclusive el mismo domingo dedico un tiempo a la oración. Sigo el ejemplo de hombres que nos enseñan en Hechos, por ejemplo. ¿Recuerdan Hechos 6? Y nosotros nos encargaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Yo mismo quisiera orar como Calvino o Lutero, que eran hombres de oración. Luego Lutero oraba por 3 horas al día. Y cuando tenía muchas cosas que hacer, entonces oraba 4 horas. Esto de la oración es clave, porque podría hablar con toda la elocuencia acerca de una doctrina, acerca de la vida entera, acerca del camino de salvación, acerca de cómo vivir vidas que honren al Señor. Podría hablar de la importancia de que le conozcan, de que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, al que has enviado. Pero si todo ese conocimiento no me lleva a la oración, hay algo mal. Esto porque el conocimiento está destinado a llevarle a orarle a Dios. Si el conocimiento no produce que ore en su vida, hay algo defectuoso en el proceso. Por eso hago énfasis en esto en este día, porque existe la tendencia
en ponerse toda la armadura de Dios, en conocer todas las doctrinas de Dios, pero parar ahí. Muchos se hinchan, se engordan, tienen sobrepeso de doctrina, pero nada de orar. Cuando se encuentra en ese estado, con esa jactancia de que lo conoce todo, el diablo viene y les derriba. Noten cómo lo dice el maestro de maestros acerca de la oración. Orad en todo tiempo en el Espíritu. Qué hombre tan sabio era este Pablo. Qué maestro era él. No deje de orar en todo tiempo. Y eso es precisamente lo que tendemos a hacer, a parar de orar. Él le conoce. Él le conoce a usted como me conoce a mí. Conoce sus defectos, su ignorancia. Él sabe que necesitan esta enseñanza como la necesito yo. Cada oración, o con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu. Y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esta es la enseñanza de Pablo con respecto a la oración. La verdadera oración la podemos dividir en dos, general y particular. La instrucción general, noten el versículo 18, con toda oración, y la particular con toda súplica. En primer lugar, con toda oración, y en segundo lugar, con súplicas. Orar con toda oración significa que debe orar siempre, de todas las formas, con todos los tipos de oración. Debe orar en privado, debe orar en público, toda clase de oración y todo tipo de oración. Hay oraciones que hace cuando nadie lo ve o cuando nadie lo escucha. Son oraciones solitarias y aisladas y debe estar comprometido con esa oración. Pero no solo con ese tipo de oración, sino también con oración pública. Orar en la iglesia, orar cuando está en comunión con otros hermanos, orar cuando se reúnen para hacer un plan, orar en todo tiempo. Esto era lo que hacían los primeros cristianos en el libro de Hechos, allí nos lo relatan. Orar exaltando los méritos de Dios, exaltando sus atributos, su excelencia, su belleza, exaltando su persona, su gloria, sus virtudes, su honor, su poder, pero también agradeciendo sus obras, sus bendiciones, sus regalos, sus victorias, sus manifestaciones, sus ayudas. Y además de exaltar a Dios, puede orar confesando, haciendo confesiones. Y Jesús se los enseña a los apóstoles, se los enseña en el Padre Nuestro. Y perdónanos nuestras deudas, Mateo 6:12. Hay muchos ejemplos en la Biblia de confesión. Solo para nombrar uno, Salmo 51:3 lo dice, pero yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Esa es una confesión de David. David, después de haber pecado con Betsabé, se confiesa. La confesión es estar de acuerdo con Dios. Y no es una concesión sin compromiso o un sentimiento mundano de pesar o de pena por algo que ha cometido. Algo como Judas, que se sintió mal, con remordimiento, pero no estaba arrepentido. La confesión es el reconocimiento del pecado asociado a un sometimiento a la autoridad de Dios. Un sometimiento a las afirmaciones, a sus derechos que fueron violados. La confesión es la palabra opuesta a negar a Dios. Confesar es defender a Dios. Por ejemplo, Pedro lo negó en el juicio de Pilatos, no lo confesó. La confesión es estar de acuerdo con Dios y con el firme compromiso de cambiar, porque sin la confesión Dios no escucha sus oraciones. 1 Samuel 28:6 lo dice. Y Saúl consultó al Señor, pero el Señor no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas, porque este hombre estaba en pecado. Salmo 66:18. Si observo inequidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Si está en pecado, el Señor no escucha. Isaías 59:1 dice, he aquí, no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír, pero vuestras inequidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. Mientras está en pecado, Él no le escucha. Lamentaciones 3:44
allí Jeremías dice, tú has cubierto de una nube para que no pase la oración. En el Nuevo Testamento, primera de Juan 3:19, dice Juan esto, en esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. En cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene, porque Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas. Amados, les dice, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios. Y todo lo que pidamos lo recibimos si no hay una condenación en el corazón. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Debe estar limpio su corazón para que Dios escuche sus oraciones. Si está en pecado y no confiesa su pecado, Dios no lo escucha. Y ojo, no necesita siempre decir palabras para orar. Puede orar en su mente, puede orar sin mover sus labios. La oración es esta comunión, comunicación espiritual con Dios. Y Él le entiende. Él le entiende mientras su mente ora. Además tengo que decir algo, que no existe una posición particular para orar. Puede orar de rodillas, boca abajo, caminando, parado, sentado en la cabeza, con la cabeza inclinada, mirando hacia el cielo, de cualquier forma. Esas son las oraciones que encontramos en las Escrituras. No hay una posición determinada. Lo que debe cuidar es que no se distraiga, que no se duerma como le pasó a los apóstoles. Y que el tiempo que dedique a la oración sea un tiempo de calidad. La oración puede estar bien estructurada y ordenada, como Jesucristo nos lo enseñó en el Sermón del Monte. Puede usar ese Padre Nuestro que enseñó allí, o puede hacerlo como Isaías, con un solo gemido del corazón, como un solo grito del corazón. Y a veces eso es todo lo que es una oración. Un solo gemido, oh, oh, así dice él, oh, si rasgaras los cielos y descendieras y los montes se estremecieran ante tu presencia. Noten ese, oh, el Espíritu intercede por nosotros, dice Pablo, con gemidos que no pueden ser pronunciados. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que debe orar de todas las maneras y de todas las formas y con todo tipo de oración. Estar siempre en ello de todas y en todas las maneras. Luego, el mismo Pablo en el versículo 18 nos dice con toda súplica. Esto se refiere a las peticiones. Significa orar con respecto a peticiones y deseos especiales. Debe participar, por supuesto, de la oración en general, en todas las formas y de todo tipo de adoración, de alabanza y acción de gracias, pero también puede traer las solicitudes a Él. Las solicitudes por los demás, y a eso se le llama intercesión, interceder por otros, pero también hace súplicas por usted mismo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Eso es lo que Él nos enseña. Las peticiones son solicitudes de nuestras necesidades. A veces nos encontramos en pruebas, en tentaciones, estamos siendo atacados. Y es ahí donde elevamos esas peticiones para que Él nos libre de estas aflicciones. Está bien pedir por esto y pedir para que les pase o reciban las otras personas también la protección. De hecho, la mayoría de nosotros oramos más seguido cuando nos encontramos en pruebas, ¿cierto? Las peticiones pueden ser cortas, como cuando le pedimos a Dios que nos salve. ¿Recuerdan a Pedro cuando se estaba ahogando? Se estaba ahogando, Jesucristo va caminando y Pedro le dice, sálvame. Una oración muy corta, ¿y qué hace Jesucristo? Lo sacó. O largas, pueden ser también largas. Cuando hacemos una lista de cosas que necesitamos, puede incluir ayuda física, ayuda espiritual, guía, todo lo puede incluir en una oración. No hay problema con pedir y pedir por lo mismo. Pablo lo hacía cuando él le oraba al Señor 3 veces para que le quitara el aguijón en la carne. Interceder por otros es un tipo de petición en la oración en la que el que ora no es el receptor de la petición.
es decir, intercede a Dios por el beneficio de otra persona. Hay varios ejemplos bíblicos de este tipo de oración. Por ejemplo, lo que hizo Moisés con Aarón, en Deuteronomio 9:20. Dice, y el Señor se enojó tanto con Aarón que quiso destruirlo. Y también intercedí por Aarón al mismo tiempo. Hizo Moisés esto. O Cristo oró por los creyentes en Juan 17. Mis hermanos, esto de la oración no es una opción. Jesús oraba. Estamos llamados a orar en todo momento. 1 Tesalonicenses 5:17. Ahora vuelvo a la pregunta. ¿Cuánto oran? ¿Cómo oran? Sabía que existía la oración. El apóstol siempre incluye estos elementos en la oración: alabanza, peticiones unos por otros, por ayudas propias, agradecimiento, afirmaciones de lo que era Dios o de lo que es Dios y lo que había hecho o lo que ha hecho. Continúa haciendo. Pablo lo hizo cuando les escribió a los filipenses: para nada estéis afanosos, antes bien en todo mediante oración y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Filipenses 4:6. Es este tipo de oración en la que se debe encontrar en todo momento. Pablo dice que en particular debe traer estas súplicas, estas peticiones particulares, y seguir haciéndolo a medida que ve las diferentes necesidades que se van presentando en su vida y en la vida de los demás. Y en la medida que ve las necesidades, debe traer esas peticiones a la presencia de Dios. Por eso oren en general, oren en particular, traigan sus peticiones, que sus peticiones sean dadas a conocer al Señor. Esas son las instrucciones generales del apóstol con respecto a la oración. Pero concentrémonos en la siguiente sección del versículo. 3 palabras: en el Espíritu. Orar siempre con toda oración y súplica en el Espíritu. Esta es una verdad esencial para la oración. En Efesios 2:18 Pablo dice: porque por medio de Él los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo Espíritu. Porque por medio de Él, dice el apóstol, refiriéndose a nuestro Señor, tenemos ese acceso al Padre en un solo Espíritu. Él trató lo mismo en el libro de Romanos. Vengan conmigo, capítulo 8, versículo 26. Y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos cómo orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Su tema allí es el mismo. Estamos en un mundo de pruebas, de sufrimientos y de tentaciones. Y sabemos que los sufrimientos de este mundo presente no son dignos de ser comparados con la gloria venidera. Pero la vida sigue siendo difícil. Seguimos viviendo momentos complicados. Lo es también para nosotros. También para nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza hemos sido salvos. Pero la esperanza que no se ve no es esperanza, pues ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos, dice Pablo. Esa es la posición del cristiano en este mundo: perseguido, juzgado, tentado, esperando. Noten el versículo otra vez 26 de Romanos: y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos cómo orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. La misma idea. Y también Pablo, en otro libro, en Filipenses 3:3, vuelve y lo menciona. Describiendo a un cristiano, dice: porque nosotros somos la verdadera circuncisión,
que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo confianza en la carne. El énfasis está allí en adoramos en el Espíritu de Dios. A diferencia de los judíos, nosotros adoramos a Dios en el Espíritu. Encontramos la misma enseñanza en estas epístolas, también en Judas. En Judas 20 dice, pero vosotros, amados, edificados en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Por qué Pablo no se contenta con decir, orando siempre con toda oración y súplica? ¿Por qué añade en el Espíritu? ¿Por qué lo hace en las epístolas que les acabo de leer? Lo hace en Judas. ¿Por qué lo hace? Ese es un punto vital en la oración. La adición es vital. Así es como debe orar, en el Espíritu. Orar, dice Pablo, puede ser hecho de muchas maneras, pero siempre en el Espíritu. Puede orar con palabras que se oyen, puede orar en su mente, puede orar de pie, arrodillado, caminando, boca abajo, pero siempre en el Espíritu. Eso no es, en realidad, en última instancia, el elemento más vital de todas las oraciones. Eso es el elemento vital de su oración. Toda oración debe ser hecha en el Espíritu. Eso significa que las repeticiones vanas no son oraciones, son palabras, diciendo repeticiones, y no sirven. Los fariseos pensaron que los escucharían mucho, hablando mucho. Ellos juzgaron y evaluaron la oración de acuerdo a su duración y de acuerdo al público que la escuchaba. Hay algunos, en algunas iglesias, que quieren verse muy espirituales y oran con mucha elocuencia para que el hombre les escuche. Repiten las oraciones mecánicamente o se las aprenden de memoria y las recitan así. Eso no tiene lugar en la oración. Y eso también es verdad para las oraciones personales, en privado. Puede orar por solo hábito. Por las mañanas se levanta y ora, luego se acuesta y ora, y luego en cada vez que abre o que se sienta a comer está orando, pero a menudo eso no es orar en absoluto. Puede estar simplemente pronunciando palabras y no orando en el Espíritu. La verdadera oración es la oración que es en el Espíritu. Eso es lo que está diciendo Pablo a los filipenses. Los judíos dirían que solo se puede orar en el templo, o que solo se puede adorar siempre y cuando adopte ciertas formas o ceremonias o rituales. Pero Pablo le dice, nosotros somos la circuncisión que adoramos en el Espíritu, es decir, de una manera espiritual. Todo otro culto u oración es mecánico, externo, formal. Eso, cualquier tipo de oración de ese tipo no es aceptable a Dios. Por lo tanto, existe la necesidad de esta exhortación, de esta adición en el Espíritu. Es para todos nosotros. Pero para el apóstol, lo que le importa, al apóstol lo que le importa es que usted esté inclinado ante Él, que se someta a su soberanía y que sus oraciones sean en el Espíritu. Podemos decir además que orar en el Espíritu es lo opuesto a esas oraciones frías. Nada es más superficial como escuchar estas oraciones acartonadas o sin el Espíritu. Muchos llenan sus oraciones de palabras bien dichas, que pueden verse muy espirituales. Esa es la antítesis de orar en el Espíritu. Al mismo tiempo, la superficialidad tampoco es orar en el Espíritu. No es mucha oratoria orar en el Espíritu. Eso más bien es blasfemia. Es la antítesis de orar en el Espíritu. Significa, para algunos, que solamente está orando con su mente. Puede estar orando con su mente, una oración correcta,
una oración preciosa, hermosa, y sin embargo nunca orar verdaderamente en el Espíritu. La dicción y el lenguaje de un hombre cuando se dirige al Todopoderoso no es lo importante. Que sea perfecta doctrinalmente o correcta no hace eso una verdadera oración. También puede orar por las cosas correctas y aún así no es una verdadera oración. Yo escribo en ocasiones mis oraciones para poder tener una guía, pero dejo que el Espíritu sea el que toma el control de la oración. Él es el que debe guiar su oración, porque es en el Espíritu que debe orar. No sabemos por lo que debemos orar como debiéramos, sino que el Espíritu mismo intercede por nosotros. Necesitamos orar en el Espíritu. Necesitamos aferrarnos a Dios en el Espíritu y no dar descanso, para usar las palabras del profeta Isaías. Y nunca se aferrará a Él a menos que esté en el Espíritu. Y una vez que ore en el Espíritu, una vez que empiece su vida de oración en el Espíritu, ya no hay nada con lo que se va a sentir satisfecho. No va a querer sino orar en el Espíritu. Una vez que comienza, ya no hay nada más que valga. El apóstol termina diciendo: orad en todo tiempo en el Espíritu y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oren sin cesar. Se lo dice Pablo a los tesalonicenses, se lo está diciendo a los efesios y nos lo está diciendo a nosotros acá. Orad en todo tiempo, no de vez en cuando, no simplemente cuando están en problemas, no solo cuando las cosas van mal. Está diciendo orar siempre, siempre elevando sus ojos arriba. No se duerma, manténgase despierto, manténgase atento, sea vigilante, nunca sea apático a la oración, despierte, no sea flojo. Si descubre que está descuidando la oración, empiece a recuperar esa tarea. Haga esto, velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Siga en ello, no permita los altibajos, no deje espasmos de oración, sean incansables, sigan adelante y continúen, nunca se rindan, nunca dejen de orar. Los hombres siempre deben orar y no desmayar. Seguramente esta es la mayor de todas las necesidades en la actualidad. Debe tener, sí, toda la armadura de Dios. Póngase todas las piezas, pieza por pieza, pero póngaselas con oración. Haga que la oración cobre vida en su vida. Deje que estalle en llamas. Deje que su conocimiento sea iluminado por esa oración. Deje que el Espíritu Santo lo conduzca a un mejor conocimiento de Dios, orando siempre en el Espíritu. Ahora, antes de terminar, quiero decir algo más. Si usted no es creyente, hay una sola oración que Dios puede responder, y es: Dios, sálvame. Es la única. Cuando viene a Él reconociendo todos sus pecados, cuando viene a Él reconociendo sus faltas, Él puede responder esa oración. En ese momento puede decir: Señor, sálvame. Y Él puede tomar todos sus pecados, llevarlos a esa cruz, toda su culpa llevarlos a esa cruz, y usted puede en ese momento ser justo y puede lograr mucho, porque dice: la oración eficaz del justo puede lograr mucho. En este momento se le abren todas las opciones de ese acceso a Dios. Antes no. Por eso, si no ha creído, arrepiéntase y crea hoy. No permita que pase este día sin haber entregado su vida al Señor. Vamos a orar. Santo Padre, Dios y Rey Todopoderoso, Dios y Señor de este universo, hoy venimos a hablarte a ti, a reconocer nuestra falta de oración, a reconocer que no somos
lo que deberíamos ser en nuestra oración. Yo te pido, Señor, que cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor, tengamos ese deseo, esa pasión por comunicarnos contigo, por elevar oraciones a ti, ya sean oraciones que salen de nuestra boca, oraciones que tenemos en nuestra mente. Ayúdanos, Señor. Danos ese deseo por siempre mantener esta comunión de oración contigo. No permitas, Señor, no permitas que los afanes de este mundo, los ataques de Satanás, de esos poderes malvados, nos alejen de ti. Por el contrario, Señor, mantén en cada uno de nosotros esa oración viva, ferviente a ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.